Saludos, amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles como siempre ahí con nosotros para llevarles un programa cargado de contenido de interés. Tratamos siempre de buscar todo lo que pueda ser importante, valioso para la preservación de su salud y la de su familia. Hoy, precisamente, ya el último día del mes de enero, la verdad que el año está corriendo rápido, ¿verdad? Ya se fue enero. Pues vamos a analizar unas declaraciones ayer del señor presidente en la ya famosa entrevista semanal, así mismo se llama la semanal, con unas informaciones, con una expresión del señor presidente muy importante. Ya ustedes verán de qué se trata. Y por supuesto, otros temas también científicos, como de costumbre. Y en nuestro kit de emergencia, su popular segmento, el doctor Porfirio Cabral, ¿verdad? Nuestro cariñosamente Pochi, nos va a hablar de la diferencia entre lo que son las emergencias y las urgencias. Algo que parece sencillo y que mucha gente cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y el doctor Cabral nos va a explicar precisamente en qué consiste eso y también algunos que otros ejemplos. Señores, pero antes de pasar al contenido ya de lleno de nuestro programa, yo quiero hacer una exhortación. Yo no sé en qué momento el Congreso o la presidencia, aprobó alguna ley que excluía de la ley de tránsito a los motoristas. Sí, no, aquí está todo el mundo riendo, no, pero no es para risa. Yo digo que lo excluyó porque entiendo que ya los motoristas en nuestro país no están obligados a cumplir las leyes de tránsito. Es decir, como yo veo los motoristas en cantidades industriales, en los túneles, en los soterrados, como veo cantidades industriales de motoristas sin casco protector, ni hablar de semáforo, para ellos no existen los semáforos, no hay ningún tipo de regla ni orden. Antes veía muchos operativos de la DGC, la policía, montando en camiones, motores, que parece que tenían su documentación ilegal o irregular, pero ya ni siquiera eso se está viendo. Entonces, como yo no estoy viendo ningún tipo de consecuencia a esta situación, que lo cito aquí porque es algo que contribuye definitivamente a alterar la salud mental de la población, ni hablar de lo que les pasa a ellos mismos. Señores, el 75% de los accidentes que están ocurriendo involucran a motoristas. Muchas veces lo pagan con su propia vida. Esto no puede ser. Yo sé que en general tenemos un caos con el tránsito en nuestro país. Y se están buscando medidas. Yo sé que se está trabajando en la toma de medidas para organizar el tránsito y buscar que la situación mejore. Pero mientras tanto, en un país donde hay más de 3 millones de motores, de motoristas, no puede ser que esto siga así. Es algo cada vez peor. Aterrorizan a la gente. Se meten por aquí, por allí, viven rayando todos los vehículos cuando no lo chocan. Es como si no le importara. No importarle hacerle daño al vehículo suyo. Es como si a ellos no le importara morirse. Yo no sé si es el tema de los delivery o qué, pero la verdad es que, por el amor de Dios, algo hay que hacer urgente con respecto a este tema de los motoristas. Así que perdónenme, pero eso fue casi un desahogo. Así que vámonos ahora a refrescar un poquito con esta breve pausa y volvemos a un tema que tiene que ver incluso con eso, ¿verdad? Con las urgencias y las emergencias en nuestro popular segmento Kit de Emergencia con el doctor Porfirio Cabral. Retornamos en breve.
Bien, amigos, tal y como les anunciamos, ¿verdad? Al comienzo de nuestro programa, iniciamos ahora nuestro contenido con el kit de emergencia. Nuestro querido Pochi nos va a hablar sobre urgencias y emergencias. Pochi, bienvenido. ¿Qué es eso de urgencia y emergencia? Explícanos. ¿Cuál es la diferencia? ¿No es lo mismo? No. Mira qué interesante. Es un tema que nosotros lo hemos buscado en los temas que la gente está confundida y la gente no entiende. Uno de los más grandes es este. Y hemos visto en eventos que han ocurrido el mal manejo que hay en las áreas de urgencia o de emergencia en la evaluación de los pacientes. Y por eso es que de una vez debemos tener en cuenta que emergencia es cualquier evento súbito o que tenga menos de 24 horas en la cual peligre la vida de la víctima. De hecho, le he recomendado aquí que cuando usted tiene una emergencia, usted es una víctima, usted no es un paciente. Usted es paciente cuando va a una consulta médica o cuando vuelve a una consulta médica que usted es paciente. Cuando usted va a una emergencia, usted es una víctima. Entonces tenemos la división ahí de urgencia. Urgencias son eventos que ocurren que le pueden dar traste al paciente, pero que no peligra la vida. Entonces viene la gran confusión. En República Dominicana las estadísticas nos dicen que la mayoría de las personas acuden al área de emergencia con problemas, con consultas médicas. Me explico. Inmediatamente usted tiene un ejemplo, una gran diferencia, la cefalea. Cuando usted tiene una cefalea que se instauró de repente, usted tiene que acudir a la emergencia. Pero cuando usted tiene una cefalea que tiene 5 días y después usted se ha medicado en su casa y ha hecho eso, no es una emergencia, es una urgencia. Ahora, ¿qué sí puede pasar? Que un gran porcentaje de las urgencias se pueden convertir en una emergencia cuando no son manejadas adecuadamente. Entonces ustedes me van a hacer la gran pregunta. ¿Cómo el personal de salud averigua cuando es una urgencia o una emergencia? Lo primero es que hay una evaluación que la vamos a ver en las imágenes, que se llama el triage o triaje. ¿Qué es el triage o triaje? Eso no es más que la categorización de las víctimas que llegan a la emergencia para clasificarlo y saber cuál tiene un código, que están en colores para que es algo internacional. Es un término que se acuñó francés, se utilizaba primero en las guerras y existen varios tipos de triaje. Existen triaje en situaciones de desastre, triaje en situaciones de múltiples víctimas y triaje intrahospitalario. Entonces, el triaje intrahospitalario luego se clasifica en los que son eventos quirúrgicos, eventos pediátricos, en esa misma división, y eventos de medicina interna. Con esa clasificación, que no la hacemos en nuestras emergencias en República Dominicana, se limitan a tener un letrero que diga ese triaje, pero la filosofía del triaje no se aplica. Cuando usted llega a un servicio de emergencia y no le preguntan, y lo tenemos en pantalla, y no le preguntan qué pasó, qué tiempo tiene que pasar y qué usted ha dicho antes, a usted no le están interrogando para una emergencia. Entonces, esos colores que tenemos en pantalla dicen el tiempo que usted tiene que intervenir, tardar en intervenir una víctima. Cuando usted tiene una víctima en un código rojo, y ustedes me dirán, doctor, ¿y cuáles son los códigos rojos? En asuntos de trauma, cualquier trauma craneal o politrauma es un código rojo. En asuntos de medicina interna, el mayor código rojo, los dos mayores códigos rojos que encontramos en República Dominicana son los infartos y los ACV hemorrágicos, y luego viene la diabetes, los comas diabéticos. Esas 3 patologías tienen que ser bien evaluadas porque da el traste con la vida de la víctima en la primera hora, en los primeros minutos. Eso es una cosa, miren, que es clave. Entonces, la diferencia entre la vida y la muerte. Eso mismo, la diferencia que el doctor Gotó siempre lo dice. La mayoría de la gente no entiende que el área de emergencia tiene ese código para evaluarlo. Y ahí, según los colores, le dice el tiempo en que una persona puede esperar. Entonces, cuando usted viene con una patología que tiene varios meses, varios días, y llega al área de emergencia,
usted tiene que saber que el médico cuando lo clasifica tiene que esperar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, Rafa, en República Dominicana? Que como nuestro sistema de seguridad social dice que en la emergencia tú no tienes que pagar diferencia, ni tienes que esperar. La mayoría de la gente aborda la emergencia. Buscando trucos. No, porque primero te atiendes rápido. Porque, por ejemplo, tú vas ahora mismo tú vas a cualquier institución y dices, quiero ver un cardiólogo, 3 semanas, 1 mes, 2 meses. Y hay instituciones que hasta 6 meses para tú ver un cardiólogo. Digo, ahora, eso no es solo aquí, vamos en cualquier parte, sí, en el mundo entero. En cualquier sistema de salud, o básicamente en casi la mayoría de los sistemas de salud, para usted ir a una consulta ambulatoria tiene que esperar. Y nosotros más en República Dominicana, que no tenemos sistema de atención primaria. Exacto. Porque vamos a hablar pero tú ves, eso hace que las emergencias estén abarrotadas de gente con problemas de consulta viéndose la emergencia. Pero sí, vamos a seguir con el tema clásico. Cuando a usted no le preguntan eso y no les hace una clasificación, usted corre el riesgo de que lo envíen a su casa y después usted fallezca o muera. Entonces, hay emergencias que son, términos que son como emergencia. Ahí tenemos en pantalla, ejemplo, una inconsciencia, cortes en las piernas tras caída con puerta de cristal, porque usted puede tener un sangrado. Nosotros los seres humanos morimos de 2 cosas. Rápido, pérdida de sangre y falta de respiración. Cuando tú encierras esas 2 patologías, ahí están todas. Tienen crisis convulsiva, que son los mismos accidentes en moto, que son en este país, ya en la introducción tú hablabas del desorden que tenemos con nuestros motoristas, que están acabando con todo, pacientes con algo de respiración, y a veces nosotros lo que hemos trabajado mucho tiempo en emergencia, le decimos a la gente que un paciente que llegue con una crisis histérica no es lo mismo que un paciente que llegue con una insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la diferencia, Rafa? Que el paciente que tiene un problema respiratorio no puede hablar. Entonces no puede llegar a la emergencia diciéndote a ti, me estoy asfixiando, me estoy asfixiando. Claro, entonces cuando el personal de salud es experto dice, mire, ese médico le digo que me estoy asfixiando y no me hace caso, digo yo, evidentemente no te puedo hacer caso porque ya tú tienes otra clasificación, tú eres clasificación verde. Porque si tú puedes decirme que te estás asfixiando, no te estás asfixiando. El paciente inclusive más peligroso que tú tienes en la emergencia es el paciente que no habla. Porque ese paciente está básicamente muy grave, que no puede tener impulso. Entonces, luego de que tú haces una categorización, viene otra subcategorización que la que tenemos en pantalla ahí, con los tipos de evidencia. Eso es una clasificación de triage que se hace. Entonces ustedes ven, según la complejidad, usted código 1, código 2, código 3, código 4. Y ahí tenemos las diferentes patologías por las cuales usted se hace esa clasificación. Es una clasificación interna que hace el personal de salud. Porque después usted además tiene 3 vías en un área de emergencia. Es despacho del paciente a su casa rápidamente, internamiento o enviarlo a cirugía. Ahora, ¿qué ocurre? Lo más peligroso es cuando el personal de salud tiene alguna duda, no tiene los datos completos, usted despachar a ese paciente. Usted tiene que los pacientes dudosos, que usted no tiene un diagnóstico definitivo, usted tiene que dejarlo mínimo 24 horas de observación. Las enfermedades todas evolucionan, tienen un proceso de evolución. Ese proceso de evolución es el tiempo que te lo da. Y por ejemplo, usted después utiliza, que es muy importante en asunto de tiempo, que en la emergencia y en las urgencias no se atiende al paciente porque llegó primero, sino se atiende por la gravedad o la severidad de la patología. Me explico. Si usted tiene una clasificación en un triage, en una emergencia, usted tiene que evaluar primero a los niños, porque el niño no puede cómo transmitirle lo que siente. Y luego que usted evalúa siempre a los niños, usted evalúa siempre otra categorización que es muy importante, es la embarazada. ¿Por qué? Porque la embarazada son 2, no es 1. La paciente que trae y el bebé que trae dentro. Luego, usted clasifica la víctima y viene según el tipo de lesión. Si usted no preguntó qué pasó,
porque dentro del triage y de la ciencia de la emergencia existe un capítulo que se llama cinemática del trauma. Dependiendo de lo que pasó, usted tiene posibles lesiones. Me explico. Él se tiró en una piscina o se tiró en un río de cabeza y el paciente está cuadripléjico o hemipléjico, inmediatamente el personal de emergencia tiene que sospechar que usted tiene roto una de las vértebras cervicales. Wow. Evidentemente, ya eso te lo va a decir. Cuando usted tiene un accidente de tránsito, que usted le pregunta, ¿dónde usted venía? Ah, yo venía conduciendo. Usted tiene que asimilar que si no tenía el cinturón, y si lo tenía lo va a traer marcado por el impulso, por la velocidad que traía, él se impactó su cuerpo con el timón, con el guía. Ese guía hace que usted tenga traumas torácicos importantes. Y cuando usted tiene una mucha velocidad, que tiene una desaceleración, usted tiene el efecto del látigo que hace que las vértebras se soben como una pistola, ¡crack! Y se rompan, y tú la ves radiográficamente normales, porque después volvió a caer donde iba. Entonces ahí la urgencia requiere atención en un corto plazo, pero no corre peligro la vida, lo vuelvo a reiterar, y la emergencia sí requiere atención rápida y peligra la vida de la víctima. Entonces, las lesiones en la cabeza y en el tórax son evidentemente lesiones que usted tiene que abordarlas rápidamente. En el tórax, ¿por qué? Usted tiene órganos diana, órganos vitales, como son corazón y pulmón. Y un neumotora que se lo puede provocar no solamente un objeto penetrante, sino su propia costilla. Cuando una costilla se rompa, puede perforar el pulmón. Estamos hablando de que usted puede fallecer en 4, 5 minutos, 10 minutos, si no hay un abordaje adecuado de esa patología. Ojo con eso. Por eso cuando llega un accidentado, es prioridad 1 y usted en el triaje tiene que evaluar bastante bien. Otra cosa que debe hacerse en la emergencia, y es que el paciente cuando viene con un inconsciente debe ser desnudado completamente y revisar la espalda, porque usted no sabe si hubo una lesión a nivel de la espalda y no se ha evaluado. Por eso es que las áreas de emergencia no puede haber gente curioseando ni gente en el medio. Es un área sumamente cerrada. Debe ser cerrada. Que es un área donde la gente no está opinando, que es mi familiar. Y ahí tenemos en los casos clínicos el caso mayor que ocurre, ahora mismo tiene que estar ocurriendo, que es la diferencia entre una urgencia o una emergencia hipertensiva. Que ahí tenemos los datos de cuál es la diferenciación. ¿Qué ocurre? Cuando usted tiene una emergencia hipertensiva, tiene que actuar rápidamente y son medidas heroicas porque el paciente peligra la vida. Cuando es una urgencia, tiene que mayor a corto plazo y ahí le marcan los niveles de la diferenciación entre una y otra. Eso para que ustedes vean que hay clasificación de urgencia y emergencia hasta en las diferentes patologías. Importante eso, Pocho, en un país como este donde tenemos tanta hipertensión arterial. Bueno, cuando una población hay, porque la hipertensión es un mal silencioso. Y ese mal silencioso de la hipertensión hace que usted esté caminando por ahí y no sabe que es hipertenso. Cuando vienen las manifestaciones, a veces las manifestaciones de un ACV hemorrágico o posiblemente de un infarto. Y ya no hay medidas que tomar. Exactamente. Mire cómo es en esa misma patología de la hipertensión, de la crisis hipertensiva, la batería de investigación que usted tiene que hacer y no despachar al paciente con una pastillita para bajarle la presión. Ese es uno de los mayores errores que se está cometiendo ahora mismo. Pero párate ahí un momento, porque yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga. Y para uno es un poquito difícil tener que decirlo, pero la verdad es que lo que tú acabas de decir, junto con lo que habías expuesto, nos lleva a una pregunta que yo sé que mucha gente ahí en sus monitores se la está haciendo. Y entonces las emergencias, las áreas de emergencia de nuestras clínicas, en nuestro hospital, en nuestro país, ¿están bien servidas, Pochi? No, la distribución no es adecuada, Rafa. Lo hemos dicho cientos de veces. Se han hecho intentos, tienen el modelo, o sea, cuando tú lo buscas escrito, sí, hacemos triaje. Inclusive el letrero que presenté lo tienen pegado. Su letrero. Pero vamos a ver si ellos ejecutan lo que dice el letrero.
Vamos a ver si se aborda a la víctima, si se abordan adecuadamente. Pero, Pochi, comenzando porque aquí no se va a hacer caso a la gente. Porque se supone que cada emergencia debería tener un emergenciólogo, un verdadero emergenciólogo, una persona que sepa todo lo que tú estás hablando y lo ejecute. Porque tiene que haber. Saberlo, oye, Rafa, tiene que haber una gestión del servicio de emergencia. Y gestionar el servicio de emergencia es que funcione el carro de paro, el triage, la evaluación de la víctima, el área trauma shock. ¿Cuál es el área de trauma shock? Los pacientes que están sumamente críticos, un área encerrada donde se mete ahí y tiene todos los monitores, forma de entubarlo, hasta un ventilador automático, para tú mantener a esa víctima con vida hasta que sigan llegando los especialistas correspondientes al abordaje de ese paciente. Claro. Y le voy a decir aquí a todo el público, no vayan a una emergencia que no le llamen a un especialista correspondiente. Me explico. Usted llegó con un dolor de pecho, tienen que llamarle el médico que esté de servicio, sea emergenciólogo, médico general, obligatoriamente tiene que llamar a un médico internista o llamar a un cardiólogo. Claro. Si no tiene el cardiólogo, llama a un médico internista. Él lo evalúa a usted y él determina si usted se va a su casa o se va a quedar en observación. Pero no el médico que está en la emergencia. Tenemos que dejar esa mala práctica. Es una muy mala práctica, Rafa, que se está realizando en República Dominicana. Y yo no veo a nadie diciendo eso. El único que dice eso soy yo. Oye, con dolor de mi alma, de nuevo lo digo. Y tuvimos recientemente casos lastimosos. Claro, a cada rato. Donde podríamos, no quiero entrar en juicio, pero podríamos cuestionar lo que sucedió con este famoso caso ya de los intoxicados, ¿verdad? Pero Rafa, área de emergencia, uno puede decir a cualquiera le pudo haber pasado. Y tú sabes del ambiente médico. Tú sabes, pero no debió haber pasado. Tú sabes los pacientes que despachan con un problema gastrointestinal y es un infarto de cara posterior. Así es. Oigan eso. Porque se manifiesta en lo diferente. Está diciendo Pochi. Por eso que esa exploración es complementaria, hay que hacerlo. Usted no puede llegar a una urgencia o a una emergencia con un dolor de pecho y usted no salir sin un electrocardiograma hecho. Imposible, por Dios, imposible. Con un calmante y lo despachan o con una pastillita debajo de la lengua. Y ahí tenemos en pantalla todos los riesgos que usted corre, dependiendo las especialidades, que usted puede correr cuando tiene un problema de crisis hipertensiva, los órganos que afectan. Eso es algo que alarmante. Entonces, yo vuelvo, insisto, que la emergencia no es para salir de la víctima. Que le puse un calmante. Aquí, los medicamentos que más se usan son los medicamentos, los AINE en la emergencia. Y yo le voy a decir algo jocoso. Está contraindicado en pacientes con dolor de pecho poner un AINE. Está contraindicado en un paciente con dolor abdominal poner un AINE o ponerle un calmante, claro, porque el dolor abdominal se va a desarrollar y te va a decir a ti dónde tiene la patología. Claro. Entonces aquí creemos que la emergencia pone un calmante y despachar. Sí, así es. Y eso hay que dejarlo de hacer. Responsablemente yo se lo digo, que me resuena el oído la vocecita de ponle un Enantium. pero ven acá. Es una ponedera de calmante, pero no diagnostican. La verdadera salud y la que asegura su salud es cuando el médico diagnostica lo que usted tiene. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo perfectamente que no puede haber un médico que sepa manejarlo todo, pero tiene que abastecerse de los listados de llamadas de los especialistas para que usted le dé mejor calidad del servicio. No vayan a una emergencia que le den una inyección y usted se vaya para su casa. Porque ¿qué le va a pasar? Ese dolor, la mayoría de los medicamentos, por buenos que sean, no duran más de 8 horas en circulación. A las 8 horas usted va a tener el mismo dolor. Y si es un caso agudo, usted lo que puede correr riesgo de morir. Y eso te iba a decir peor, ocultar la realidad de lo que está pasando. Porque no es calmar el dolor. Claro, usted después que diagnostica, sí calma el dolor. Bueno, tú tienes una apendicitis, claro, tú vas para el cirujano. En lo que llegue el cirujano, te vamos a poner un calmante. Estoy de acuerdo. Tú tienes un infarto, tienes un dolor grande, ya determinamos con el electro, con las enzimas que tú tienes un infarto, te puedo poner morfina. Y te calmo el dolor en lo que llega el cardiólogo. Sí. Pero no seguir con la misma. Yo estoy cansado de ver en todos los sitios de emergencia esa mala gestión y la distribución de los cubículos. No tienen seguridad, no tienen seguridad las emergencias de nuestro país. En estos días tuvieron que poner militares en los hospitales. Oye, es penoso. No, en la clínica igual.
un guachimán que mira por otro lado. No tiene logística del área de... El área de emergencia, si ustedes no lo sabían, tiene cubículos específicos. El cubículo 1 para traumacholes, el 2 para niños. Tampoco es bueno ligar una urgencia donde estén los niños con los adultos. Eso tiene que estar dividido. Acuérdala allí, que el de allí está vacío. Cuando usted oye eso en una urgencia, un área de emergencia, usted no está recibiendo un servicio de calidad. Tenemos que dejar esa mala práctica. Yo te voy a dar un detalle que lo he dicho varias veces en nuestros hospitales. En los hospitales de República Dominicana está la emergencia, el R1, el que menos sabe de la especialidad. Sí. Cuando usted va a Europa, usted va a Francia, está en la emergencia el R4. Como debe ser, claro. Y aquí yo le he dicho, y nuestro sistema de salud, los que dirigen, nunca han hecho, las residencias médicas, nunca han hecho esa reflexión. En la área de emergencia debe estar el personal con mayor experiencia, y experiencia hasta de mirar el paciente. Porque hay pacientes que cuando llegan a una urgencia, la forma de cómo llegan te dan el diagnóstico. Un paciente que llega con el hombro delante caminando es una luxación de hombro que tiene. Usted necesita de un estudio de muchas cosas. Por la forma con que llega, la observación, te determina a ti qué tipo de emergencia o de urgencia tú tienes. No, empiezan a hacer una serie de baterías. Entonces viene el conflicto con las ARS de que le hacen estudios, tomografía a pacientes que no tenían necesarios, claro. Sí. Porque no hay economía de salud, no hay una verticalización del servicio. Y ocurre que usted está le hace tomografía al que tenía que hacerse y al que no se la hace. Porque no seguimos, otro dato que aquí lo voy a decir, protocolos de atención. Así es. No seguimos protocolos de atención en República Dominicana. Están escritos y están por ahí, todos los manuales, y nadie usa protocolos. Una de nuestras grandes debilidades. Una debilidad brutal. Eso, la falta de protocolos. Y nadie que llega, porque oye bien, tú lo preguntas, y el Ministerio de Salud tiene los protocolos. No existen. No es que no existen. ¿Pero quién lo aplica? Es la aplicación a lo que nos referimos. ¿Quién supervisa? El jefe de una emergencia tiene que estar para que se supervisen los protocolos de atención. El jefe de emergencia no tiene que estar para estar mandando que yo soy el jefe, que yo sé más medicina que otro. En el área de urgencia, nadie sabe más que nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo aplica protocolos. Cuando usted aplica protocolos, no se va a equivocar. Aunque tengas 10 años, no te vas a equivocar si aplican protocolos. Entonces, en nuestras emergencias, tanto públicas como privadas, no usan los protocolos, no es que no existen, no lo usan. No utilizan el triaje adecuadamente, no clasifican a las víctimas adecuadamente. Entonces nosotros corremos, yo estoy asustado porque cojo un gran riesgo de que a mí me lleven a un área de urgencia o de emergencia y se me deje morir porque no determinen el diagnóstico rápido. Y hay cientos de gente, hay muchísimos casos que han ocurrido. Acuérdate el caso del excombatiente de Camaño, que fue a 3 a 4 emergencias y después falleció. O sea, eso yo no estoy hablando de algo que ocurre todos los Claudio Camaño. ¿Cuántas veces no hemos visto esos casos? Porque que no es ahora, en diferentes épocas. Entonces nada más resuena cuando es una persona que todo el mundo conoce, pero ahora mismo tienen que estar dejando morir a alguien con un trauma torácico. Bueno, te puedo contar que personalmente yo he vivido esa experiencia en mi familia, siendo uno médico aquí en nuestro país. Lo digo con dolor de mi alma, pero yo puedo dar testimonio de eso. Todo el televidente tiene una gente que... Pochi, claro, porque, señora, hay que saber lo que significa un tema de salud agudo, ¿verdad? Para una familia cualquiera. No hay cosa que provoque más alteración, más sufrimiento, más angustia en una familia que uno de los miembros de la familia con un tema de salud agudo, grave. Es una angustia. Y no encontrar apoyo, no encontrar una respuesta adecuada en un centro médico. Mire, eso es terrible. Entonces tienen personal que no sigue protocolo, personal joven, porque lo contratan, porque uno después que ya tiene mucha especialidad, que a veces es un asunto de no pagarle, cuando es una de las áreas que debe ser mejor pagada. Porque ahí está arriesgando la vida de los usuarios. Entonces, es un tema que lo tenemos que traer en el seguro de usuario. Caiga quien caiga. Tú has puesto... No, porque nadie quiere hablar de los temas. Todos los dedos de tu mano lo has puesto sobre... Pero es que entonces cuando vienen,
que yo soy especialista, que esto no es un tema de especialismo, es un tema de que sigamos los protocolos de atención para garantizarle mayor calidad del servicio. Yo no estoy opuesto a nada de eso. ¿Y cómo es posible que usted despache a una gente con una crisis hipertensiva, nivel de tensión de 180 a 120? Ese paciente hay que ingresar a esa víctima mínimo solo a las 24 horas. Por supuesto, hasta que usted lo estabilice y esté seguro que esté estabilizado. Pero eso es mandarlo casi a morirse o con el riesgo de morir, un ACV o la muerte inclusive. Y un caso, un abdomen, que lo hemos dicho en un tema aquí, el abdomen agudo, que es una de las patologías más complejas. Y tú llegas con un dolor de estómago y le estoy diciendo que ese dolor de estómago puede ser hasta un infarto y a usted lo despachan con un calmante, con un Sertal, váyase para una bucapina. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, tenemos que ir dejando eso y brindarle mayor calidad a nuestra población. Y todas las autoridades están involucradas en esto. Esto es un llamado que yo le hago a todo el mundo responsablemente. El que viene a cuestionar, que me pregunte, porque si hacemos una encuesta, va a llamar como tú dices, no, yo fui a una emergencia y me despacharon a mi mamá, a mi hijo con tal cosa y después era otra. Bueno, tú conoces bien este tema. Pues yo tengo demasiado tiempo manejando áreas de emergencia. Yo te felicito porque tú has dicho muchas verdades esta noche sobre un tema álgido. Un tema delicado que nos afecta grandemente y sobre el cual tenemos mucho que trabajar para mejorar incluso la asistencia médica de este tipo en nuestro sistema de salud. Eso es vital. Yo creo que podríamos pasarnos la noche entera. No, yo tengo 2 tomos, como dice, para hablar de todo. Exactamente, ¿verdad? Pero tenemos otras cositas que queremos tratar con ustedes, así que no se muevan de sus asientos, como decimos, porque retornamos en breve después de estos breves compromisos comerciales. Bien, amigos, miren, la verdad que el tema de Pochi dejó esta pista caliente aquí. Pero vamos a hablar un poquito, no podemos dejar pasar por alto, como les decía al principio, la entrevista con el señor presidente el pasado lunes, ¿verdad? Antes de ayer, la semanal, ya se ha popularizado el nombre, todo el mundo espera la semanal, porque por lo regular el gobierno la utiliza para tratar temas puntuales que quiere destacar. Sin embargo, lo que nos llama la atención, ¿verdad? Y sobre todo es de nuestro interés particular y queremos exponerle a ustedes, es que uno de los periodistas presentes, Wilson Gómez, un periodista de mucha experiencia, bueno, lo tienen ahí en pantalla, le pregunta al señor presidente sobre el sistema de salud, la seguridad social, la atención primaria. ¿Preguntó alguien? Por fin alguien preguntó, ¿verdad? Y el señor presidente le respondió que está en los planes del gobierno y en el interés del gobierno implementar la estrategia de atención primaria, lo cual implica, por supuesto, desarrollar, fortalecer el primer nivel de atención. Pero el presidente, ¿verdad?, a su vez también expresó ahí en la semanal que hacían falta recursos para que esto sucediera, que la implementación de esta estrategia se llevaría poco menos de 20,000 millones de pesos y que eso en conjunto con otras cosas complementarias necesarias para fortalecer el primer nivel de atención implicaría la obtención de mayores recursos. Nosotros sabemos lo que hemos tenido participación en nuestra seguridad social y ya experiencia de años bregando con esto, que en la cápita que se estableció para cada afiliado, había un pequeño segmento de esa cápita destinado
a la financiación de la atención primaria, del primer nivel de atención, porque de hecho está contemplada en la ley. Nunca se ha implementado de forma integral y universal. Se han hecho algunos experimentos sectoriales, en el sector público hay muchos centros de atención primaria, pero realmente no hay una verdadera estrategia planteada, no hay todo un sistema ya de primer nivel de atención desarrollado en nuestro país. El mismo presidente decía que era importante hacerlo y que en cada barrio de nuestro país hubiera un centro de atención primaria, ¿verdad? Uno de los centros que están supuestos a crearse para tener el control de cada una de las familias afiliadas al sistema y para saber lo que pasa con toda nuestra gente. Bueno, ni hablar de resolver la gran mayoría de los problemas de salud. Aquí en nuestro programa no tenemos años, no meses, años hablando de esto. Te digo Sí, algo, te Pochi. explico algo. ¿Qué tú opinas? Opino que no tiene que buscarse tanto dinero para el desarrollo de la atención primaria, porque como tú lo estás diciendo y lo repetiste en varias veces, es una estrategia, no es algo de infraestructura solamente. Y la infraestructura tú la puedes combinar comenzando atención primaria en los mismos hospitales que tú tienes ahora, tomar un área, un cubículo y empezar la estrategia ahí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es un proyecto que tiene que ser, y el presidente lo habló en su campaña, en su primera campaña, la combinación pública-privada. Él no habló de esa generación. Eso es una estrategia que debe desarrollarse con el ayuda del financiamiento de los privados. Sí. Tú no tienes que buscar 20.000 millones para acá. Este gobierno ha hecho mucho énfasis en las alianzas público-privadas. Y hay muchas infraestructuras de atención primaria que ya estaban hechas. Porque, señores, recuérdense que donde quiera que haya una clínica rural en República Dominicana, ahí tú puedes comenzar la atención primaria. Y te voy a decir algo. La atención o el primer nivel de atención no requiere de tantos recursos como requiere el segundo o el tercer nivel. Por supuesto, claro. Sin embargo, se enfrascaron en habilitar y reconstruir hospitales y no me dan atención primaria. Y hoy lo que les voy a advertir, no va a existir salud si no existe la atención primaria. No, pero fíjate, Pochi, porque es que yo me voy a ir más lejos todavía. Pero, en el mismo sector público se fabricaron, se construyeron muchos centros de atención primaria, de primer nivel de atención. Pero eso, lo que tú acabas de decir, se construyó la infraestructura y funcionan como una simple clínica. Una clínica rural. Un tente ahí. O un centro de salud. Para atender cefalea. No como un verdadero centro de primer nivel de atención, con una estrategia de atención primaria que implica muchas cosas. ¿Dónde están los promotores de salud? Implica la interacción de diferentes áreas, porque repito, es lo que le va a permitir a usted saber lo que está pasando con la comunidad, con las familias, con los pacientes. Inclusive hay un mecanismo de referencia y contrarreferencia que todavía el paciente tiene que subir a otro nivel y usted le da seguimiento y tiene que tener respuesta de allá arriba, porque usted va a llevar el control de la salud de esa gente. ¿Y tú sabes lo primero que tú haces con el primer nivel de atención? Registrar qué es lo que tú tienes en salud real. Lógico, claro. ¿Cuánto hipertenso yo tengo? ¿Cuánto diabético yo tengo? ¿Cuántas niñas embarazadas precozmente tú tienes? Sí. ¿Cuántos pacientes con enfermedades crónicas tú tienes? Para calcularlo y hacerlo, porque eso tú tienes que hacerlo sectorial. Eso tú no lo puedes hacer generalizado. Pero por supuesto. Y cuando se ha hablado de la descentralización de la salud, están hablando de eso. Tú le pones una casa, la pones los consultorios,
pone un médico familiar, un médico general, que empieza a llenar fichas familiares. ¿Dónde están las fichas familiares llenadas para el registro y saber qué población tú tienes? Porque inclusive esto se sirve para censar la población. Ahora, yo voy a hacer una denuncia. Ustedes quieren saber qué pasó con la atención primaria. Oigan este chin que yo lo voy a contar porque yo he sido testigo de primer orden de todo esto. Miren, comenzamos la nueva ley de seguridad social en el 2001. 2001. En mayo del 2001 se promulgó la ley. Hace casi 23 años, ¿verdad? No pudimos iniciamos subsidiados, inició pensiones un par de años después. La pensión es fácil. Etcétera. Pero el seguro familiar de salud no pudo iniciar sino hasta el 2007. Y le voy a decir, ¿por qué no se inició? Por los conflictos de intereses, por personales, por la lucha que se entabló entre lo que éramos ARS, lo que eran prestadores, lo que eran los organismos de supervisión y regulación, en fin. Era una lucha titánica donde cada quien defendía su pedacito de patria. Ahora, oigan lo que le voy a decir. Hubo sectores importantes en nuestra clase médica que se embarcaron en la construcción, que creían en la atención primaria y llegaron inclusive a hacer grandes inversiones en el desarrollo de centros o de redes de atención primaria. Y todito quebraron. Claro, pero ¿tú sabes por qué quebraron? Porque no se implementó, porque no se legisló, o mejor dicho, no se reguló para que se implementara de forma global la atención primaria, pero no se hizo. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay culpa de todos los lados, y lo digo responsablemente. Algunas ARS trataron de meterse en el negocio, y lo pongo entre comillas, de la atención primaria. Por la derecha o por la izquierda se involucraron con redes que se estaban creando, se iban a crear de atención primaria, lo cual estaba estrictamente prohibido porque nuestra ley prohíbe específicamente la integración vertical. No se permite en nuestro país, en nuestro sistema. Entonces eso creó a su vez suspicacia, dudas, temores entre los prestadores. Entiéndase, clínicas y médicos dijeron, no, pero esta gente, las ARS, entonces van a quedar con el negocio completo, se van a quedar con la administración de riesgo, se van a quedar con la prestación del servicio. Ellos son los que van a canalizar para dónde van los pacientes, y nosotros lo que vamos es a desaparecer. Y se empeñaron en esa actitud negativa, supuestamente por la defensa de sus intereses, pero se fueron más lejos, porque llegó un momento en que las autoridades trataron de ser drásticas contra las ARS que intentaban, repito, meterse en esa área, y se le puso un stop, se le puso un freno, pero los prestadores no dieron marcha atrás, y año tras año fueron siempre oponiéndose tajantemente al inicio de la atención primaria, Rafa, temiendo que eso lo desplazara. Rafa, pero yo te voy a recordar algo mejor. Yo era miembro de la CISARRIL cuando fuimos a evaluar las ARS en ese entonces. Sí, tú estabas en la CISARRIL. Y yo sé todo yo fui de los primeros. Y yo estaba en la ARS. Entonces, ¿quién nos pueden hacer un cuento nosotros? Yo me sé la historia completa. Nosotros no conocemos la película entera. Y yo conozco los actores que andan por ahí todavía, que tienen 2 y 3 caras. Porque hay gente con 2 y 3 caras. Así mismo es, lamentablemente. Es penoso decirlo, pero así es. No me vengan. Entonces esa es la verdad, Pochi. Cuando que me interroguen, que me investiguen, ahora con el tema del DNI, que investiguen. Yo fui miembro de la CISARRIL, yo soy miembro fundador de la CISARRIL.
con un grupo de médicos que están por ahí posicionados en otros lugares. Así es. Y yo conozco todos los actores. Tú y esos amigos saben, conocen muy pero bien. a mí me van a hacer cuento. La conocemos muy bien. Sabemos lo que hizo el colegio médico, sabemos lo que hicieron los prestadores, sabemos lo que hicieron las ARS. Nosotros evaluábamos. Y es penoso. Te digo por qué. Porque están fíjate, ahí lo mismo. Ese esfuerzo que hicieron algunos por desarrollar verdaderas redes de atención primaria. Pero ven acá. Se fue por el hoyo, ya ustedes saben de dónde. Se perdieron millones se perdió tiempo, se perdió esfuerzo. Y lo que es peor, se perdió salud. Se perdió salud. No la tenemos. Porque todavía hoy no tenemos atención primaria. Y sabrá Dios la gente que ha muerto en nuestro país por culpa de eso. Que se pudo ser evitado. De hecho, Pochi, nuestros indicadores de salud dan pena y vergüenza. Claro, eso hay que decirlo. Han sido lastimosos en todos estos años. Todavía nosotros no hemos superado la mortalidad materna infantil. Exacto, pero es precisamente por eso. No se va a solucionar si no hay atención primaria. Porque la mortalidad materna infantil en nuestro país y en cualquier país del mundo es la preeclampsia, la eclampsia. Claro. Y eso se corrige en los 3 primeros meses de la embarazada. Entonces, fíjate, no solamente mortalidad materna, mortalidad infantil, mortalidad neonatal, no, es también la misma mortalidad de adultos, enfermedades, infectos contagiosas. Miren, yo le digo... El dengue solo mata muchísima gente. Yo le digo a ustedes, ojalá que el señor presidente, vamos a tomar la palabra del señor presidente. Ponlo ahí para que lo escuche. Un candidato ahora con muy amplias posibilidades de triunfo, ¿verdad? Y él ha anunciado esto. El dinero para la atención primaria tiene que aparecer, como aparece para otras cosas. Esto es prioritario. Siempre hemos dicho que la salud está por encima de todo. Y si hay que aumentar la cotización, que se aumente la cotización. Que nos la vamos a economizar evitando pacientes intensivos. Pero desde luego, claro que sí. Pochi, claro que sí. Nos lo vamos a economizar en los hospitales del tercer nivel. Mira, yo la verdad que no quería meterme en este tema. Tú eres que me involucra. Pero no, Pochi, porque no podíamos pasar esto pero por tú alto. eres que me involucra. Entonces me meto en lío. Oye, el pie de amigo nos lo dio el señor presidente con sus declaraciones pero del que lunes. Alguien tiene que empezar un día a hacer eso. Entonces, 23 años. Ya es hora, Ya es hora, señores, de que arranquemos con esto, que es la única solución verdadera, no hay para matemáticamente. El cuidado de la salud de nuestro país. E inclusive, estos conflictos permanentes que ustedes ven entre prestadores, eso se va a acabar. Eso se va a acabar porque ahí en atención primaria se va a tratar las 3/4 partes de los casos, se van a resolver y se va a poder pagar mejor a los especialistas en segundo y tercer nivel. Te doy un dato matemático ahí. Con un decreto se obliga a la atención primaria. Y eso, Rafa, obliga, ¿tú sabes a qué? A que existan 80,000 empleos en el sector salud. Oye ese cálculo. Si mañana dicen que comienza la atención, eso genera 80,000 empleos en el sector salud. Pochi, nos queda un momentico, el tiempo nos está acabando. Vamos a ir a una breve pausa un momento porque estamos muy calientes, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa, pero retornamos en breve con ustedes. Bueno, es que uno se emociona porque esta ha sido la vida de nosotros, ¿verdad? Con esta seguridad social nuestra. Entonces, nosotros le damos valor, le damos importancia a estas declaraciones del señor presidente porque creemos en su sinceridad, como ha demostrado que la salud para él es un tema de prioritario. Y ojalá, repito, que estos recursos pues aparezcan de una forma u otra. Él lo planteaba ahí en su entrevista, que tenían que buscarse. Bueno, deben buscarse y deben de aparecer. Si hay que, repito, incrementar la cotización, si tenemos que ponernos de acuerdo entre todos para que aportemos más, con tal de que esto sea posible, hay que hacerlo. Hemos hablado aquí también innumerables oportunidades de que hay que mejorar el presupuesto para el sector salud. Y qué mejor oportunidad que esta
y sobre todo con este tema que es número 1 para mejorar todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, que es el desarrollo del primer nivel de atención, con la implementación de la estrategia de atención primaria. O sea que ojalá que no pasemos ya de este año, que sea, no, hemos hablado mucho de esto a través de los años. Rafa, Comenzamos en el 7, comenzamos el Seguro Familiar de Salud, pero estamos 17 años después. Y pero no lo hemos hecho. Ya está bueno. Y yo no entiendo, y somos los mismos. Ya está bueno, vamos a cumplir 18 años con esto, mayoría de edad el año que viene. Y eso no da tiene que estar ya trabajando plenamente ya desarrollada nuestra estrategia de atención primaria, sus inicios, antes de que comencemos el próximo año. Yo espero que así sea. Mira, Pochi, yo quisiera dejar sobre la mesa unos temas que yo quería tratar con ustedes hoy y lamentablemente el tiempo no nos va a dar, pero se ha avanzado mucho en Estados Unidos, Pochi, con el tema del long COVID, del COVID prolongado. Aquí se sigue subestimando ese tema en nuestra clase médica, en las autoridades, porque ni siquiera la misma gente, mucha gente que tuvo COVID en nuestro país, que fueron miles y miles de personas que tuvimos COVID, sí, una buena parte de la población, no piensa en este asunto y tienen sintomatología de COVID prolongado. Pero como no se habla de esto, ni se trata, mucho menos, pues no viven con eso. Y a algunos les afecta inclusive su calidad de vida. No, y hay estudios que han ido avanzando con esta dirección, y ya se habla incluso de 5 temas que vamos a tratar la próxima semana, que ya estudios han demostrado que van a ayudar no solo a predecir, a identificar el COVID prolongado y a tratarlo y a mejorarlo, quizás curarlo, que es lo que queremos todos. Y digo esto a raíz de que en nuestro país, ustedes han visto últimamente que se han incrementado los casos de COVID. Las últimas 2 semanas hemos tenido más de 1,000 casos nuevos semanales. No hemos tenido hoy, todavía no había salido el resultado del boletín, pero sí hay mayor presencia de COVID. No se siente tanto porque la sintomatología no es tan aguda, por la variedad. La gran mayoría de los casos no ha sido tan grave, aunque esta subvariante, la JN.1, es, como habíamos dicho, una descendiente de la Omicron, de una de las subvariantes de Omicron. Sin embargo, no está provocando una enfermedad grave, excepto en aquellos pacientes que tienen una comorbilidad, es decir, algún tipo de enfermedad subyacente crónica. Sin embargo, sí hay gente, repito, con COVID prolongado. En Estados Unidos hay clínicas especializadas en ese tema y se están llevando estudios en miles de personas y se han hecho progresos. Nosotros le vamos a contar la semana que viene, Pochi, de las cosas que se han identificado, porque es un tema que aquí también tenemos que trabajarlo para ayudar a nuestra gente. Acuérdate que hay estudios que dicen que está afectando la salud mental. No, claro, ese es una parte de eso. Ese es uno de los puntos. Eso es muy subjetivo, tú no lo notas. O sea, tú no le haces un laboratorio para saber cómo si yo estoy con un problema. Ese es uno de los puntos. Otra cosa es, por el amor de Dios, miren, mi hija me contaba hoy, estaba en la universidad, comenzando su trimestre, una de mis hijas, y me decía que la profesora de esa materia, era el primer día de clase, comenzó a hablar del COVID y de las vacunas
comenzó a decir que lo que provocó el COVID fueron las vacunas. Anda pa'l Que se habían dejado morir 2 personas para allantar, pero que Ay, realmente la mi causa madre. del COVID era la vacuna y que la vacuna era un asesinato en masa. Ay, Dios Que mío. era un crimen, que las vacunas no servían, 20,000 cosas. Ay, una profesora. Pero eso es, ¿tú sabes por qué yo lo mi traigo Dios. a colación aquí? Oh, mi Porque Dios. estamos hablando de una profesora universitaria. Universitaria. Pero por el amor de Dios, usted No, puede no creer en todo lo que se ha Claro, dicho de pero no COVID decir- no o no en la acusar. vacuna, pero oiga, tenga cuidado, usted tiene que saber Usted está educando. tomar las cosas con pinza, esto es muy delicado. Las vacunas a través de decenas y decenas de años han salvado cientos de millones de vidas. Usted no puede despotricar No, contra la y la introducción, efectividad y la primera- necesidad de las vacunas. Comenzando el trimestre, ese es el tema tuyo. Bueno, pues ya tú sabes, hay muchas cosas. Por eso es que este programa existe, para ayudarlos a ustedes a Asegurar su salud. Señores, hasta la próxima semana, de nuevo, con nuestro esfuerzo por llevarle contenido de interés para el cuidado de su familia y el suyo propio. Será hasta entonces.